Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, o cambiar algo en vuestra vida, ya sea financiero, laboral, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, Libra, voy a empezar tu lectura con 4 barajas, que como vais a ver también tenemos estreno de una formidable baraja que se llama Bad Girl Tarot. Y como veis es muy colorista, como me gusta, positiva, con mucha fuerza femenina, porque todos los arcanos y personajes son mujeres. Y esta la dejaré también aquí a un lado para utilizarla después, amigos míos. Voy a comenzar con mi baraja, que es un oráculo de 120 cartas con toda la información, no solamente amorosa. Yo sabré cuando está hablándome también del mundo material para todos vosotros. Quiero recordaros que es atemporal, aunque la estéis escuchando en esta semana de junio y próximos 3 meses. Y para todas las situaciones posibles, Libra, quiero que adaptéis la lectura y las cartas para lo que os está sucediendo, tanto estéis en una relación estable, preguntando por vuestro ex, un alma llama gemela, una persona en la distancia o por quien amáis desde hace tantísimos años que necesitáis saber qué está ocurriendo. Lo vamos a saber todo, Libra. Y ahora sí, voy a sacar unas iniciales para vosotros, Libra, mezclarlas bien. Y estas para vosotros, amigos míos. La H, la B, la C, la D, la A, W, Y, V y la E. Decidme, amigos míos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Libra, voy a dejarlo aquí. Quiero daros las gracias de corazón por todos los que estáis aquí en el canal, los que habéis llegado y los que me seguís desde el primer momento. Gracias de corazón por vuestros comentarios, likes, apoyo. Activad la campanita porque voy a estar subiendo más lecturas, 24 cada semana, con nuevas barajas de tarot, oráculos, también de sueños, con muchísima información, son magníficas. Vamos a ver qué más hay para vosotros. Y ahora sí, Libra, voy a invocar a mis guías espirituales, ángeles y arcángeles, a Dios, para que me den para vosotros luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto deseáis. Antes de empezar una tirada, amigos, yo también hago un pequeño ritual, invocando a mis guías y pidiendo para vosotros la esperanza que necesitáis. Y quiero que sepáis desde vuestro corazón que podéis ser amados, porque ya sois amor, y que todo lo que deseáis es posible. Y ahora sí, Libra, voy a preguntar qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses para Libra. Libra, casi no me ha dado tiempo a barajar las cartas. Y tengo aquí, amigos míos, la primera carta, viajar, un paje de bastos, signos para vosotros, Aries, Leo y Sagitario, mucho fuego, allí en el interior de esta persona, va a haber movimientos y muy rápidos, alguien que quiere iniciar una aventura, relación contigo, que está dispuesto a cruzar océanos, países, todo el mundo por ti, Libra. Vas a tener estas nuevas experiencias, quiero que te sujetes bien, porque lo que viene a continuación con este paje de bastos que está aquí, con su falo masculino en la mano, hablándome de la intuición, la creatividad, los logros que habéis puesto durante mucho tiempo en ser conquistados o reconquistados por esta persona. Él o ella en secreto te miran, te observan y además fantasean contigo, como es lo que hace el paje de bastos. Vosotros dos tuvisteis, desde que os conocisteis, Libra, un despertar sexual infinito. Tu persona piensa en ti íntimamente, con mucho ardor y deseo, y tú también. Puedo sentirlo. Amigos, con este paje de bastos, que está en la Sefirá de Chesed número 4 del árbol de la vida, hablándome del amor y de la compasión, va a haber un cambio muy radical en vuestra vida. Y este acercamiento por parte de vuestro amor. Todos los signos de fuego en el paje de bastos. Puede que ya tengáis niños, queráis tenerlos, porque tengo como primera carta un paje
Puede haber embarazos también, porque es una intensidad muy sensual con todos los signos de fuego. Y una persona que se puede sentir muy joven también, que le gusta tener nuevas aventuras y experiencias. No es una persona a la que le gusta estar, por ejemplo, en su hogar todo el tiempo. Precisamente no. Libra, algo viene a por ti y vais a hacer viajes juntos. Como veis, esta chica en este aeropuerto. Si estáis separados por la distancia o hace mucho que no os veis, queréis emprender algo nuevo, lo vais a tener con vuestra persona. Bien, Libra, voy a seguir. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Tu persona es arriesgada. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra? Y está hablando del mundo material. Una persona a la que le gusta moverse financieramente también, tener logros, éxito, tocar el dinero, tener una casa mejor si es posible y más abundancia material. Quiero que mientras tu persona, si estáis en separación, está enfocada en estos asuntos, en su trabajo, en familia, en las responsabilidades que pueda tener, sobre todo en él. Es alguien que se siente con mucho poder. No es la carta del mago y aún así esta carta está muy vinculada a los pentáculos. Aquí hay Mercurio, carrera y dinero, reconocimiento. Él quiere tener lo mejor para ti. Es muy aventurero y arriesgado. No le importará invertir en otros negocios o ser líder de grupos. Es alguien a tener en cuenta. Siento mucha energía de que pudiera ser de un rey de bastos o rey de copas también. Quiero que mientras que tu persona está así, tú también te enfoques en lo que quieres, en tus propósitos de vida, también financieros, porque no es posible vivir en la tierra si no ganamos dinero, no tenemos una casa, no podemos pagar nuestras facturas, amigos míos. Vais a tener también lo que vosotros deseáis, consolidad vuestra vida, porque va a haber éxito. Libra. Veamos qué más os depara, qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos. Libra, 4 de bastos. Es un momento, amigos míos, que yo podría decir, aquí termino la tirada. Porque tengo una boda, una celebración. Esta hermosa carta que me está hablando de almas y llamas gemelas que yo amo tanto y que vosotros seguro que conocéis y habréis visto en muchas tiradas. Aries, aquí también empezábamos con fuego y yo os decía, puedo sentir estas energías. Es alguien así muy grande, tu persona. Tiene mucho éxito en el mundo material, lo que siempre ha estado buscando, pero le hace falta siempre más, es ambicioso. Y aquí con este 4 de bastos sé que tú, Libra, has estado trabajando, pero tu persona también, y juntos os vais a unir en este número 4, con fidelidad, compromiso, respeto. Tú sabes, Libra, que hace mucho tiempo que conoces a esta persona. Puede ser 1 año o 20, eso no importa. Yo me refiero a vidas pasadas, a esta vinculación eterna que tienes con él o con ella. Va a haber una boda o un matrimonio con mucha expectación, donde tus familiares, amigos estén comiendo, como se celebra en esta carta, un palio nupcial, 4 bastos que están sobre tierra, edificados y con un cielo abierto donde Dios bendice esta unión y no tenéis miedo de estar juntos. Esto es lo que va a ocurrir, Libra, porque no solo desea darte un anillo, sino vivir contigo para siempre y que sepas que a esta persona no le importa tanto el contrato matrimonial, sino cómo se siente contigo. Tiene algo que es tuyo y que lo puede tocar, no simplemente fotos, Libra. Recuerda muy bien de ti todos esos momentos que pasasteis juntos, conversaciones que pudieron ser en vuestra casa, en cualquier lugar del mundo, y te echa de menos. Quiere decirte, tú eres para mí mi mujer o mi marido en la eternidad. 4 de bastos. Maravilloso, amigos míos. Mirad cómo estoy. Están siendo unas tiradas espectaculares desde que empecé y coloqué este nuevo mantel que, como veis, lleno de corazones. Una unión por delante, Libra. Boda. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Y si sois la contraparte, porque podéis estar viendo esta tirada y
querer saber de esta persona. Hay alguien que te está amando. Está ahí, puede estar en oculto, Libra. Bien, Libra, ¿qué le depara a Libra? Miramos, Libra, tengo aquí diferencias, la carta de la templanza, Sagitario de nuevo. ¿Qué está ocurriendo con los signos de fuego? O tu persona tiene un signo de fuego, o tú lo tienes en tu carta astral, la templanza, carta bellísima. Que ya sabéis, amigos míos, que yo soy Sagitario. Aquí puede haber diferencias que sean culturales, de etnia, de edad, de estatus. Siento que tu persona tiene un escalón muy alto en su vida. Pero yo os digo, amigos, que no hay diferencias entre nosotros. No importa que tu persona gane más o tú, por ejemplo, que tengas un trabajo mejor remunerado, que tengas más edad o menos. Todos somos iguales, no hay superiores o inferiores, como en el 2 de copas, a la misma altura. Aún así, si te sientes en separación, que estas diferencias dificultan vuestra unión, va a ser posible. La templanza hará que tu persona se comunique contigo. Aquí hay un precioso ángel, arcángel, puede ser San Gabriel, a quien tú le pidas, o un guía espiritual que está contigo, como si fuera de la mano, para decirte, va a haber un acercamiento, comunicación, te va a hablar a través de un email, un WhatsApp, un correo, puede ser cara a cara, pero se va a acercar, porque aquí hay dos jarras que están vertiendo, fluyendo, como este poderoso ángel que la tiene en sus manos. Quiero que con las cartas que yo tengo de bastos y la de la templanza, confiéis ahora en las estrellas, en los guías espirituales, en vuestra intuición y en esta unión sagrada y eterna que vosotros pactasteis, Libra, porque no llegasteis así como un accidente en la Tierra, sino que hace mucho tiempo, en otra dimensión, en el universo, vuestras almas estuvieron juntas y decidieron en pacto volver a la Tierra una y otra vez reencarnándose. Ahora es el momento para ti, Libra, estar en unión y que sepas que hay una persona muy cerca de ti que jamás se separó, que te ama con toda su alma. La carta de la templanza. Va a haber sanación para todos vosotros si también en algún momento tuvisteis vuestro corazón roto, herido. Maravillosa tirada, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Libra, tengo aquí la carta de la emperatriz. Esta tirada me está dejando, amigos míos, muy emocionada. Una persona que piensa muchísimo en ti, que te ve como una mujer adorable, tierna, dulce, sensible, con unas conversaciones, unos valores muy puros. En ti ha confiado muchísimo. Eres su amor eterno. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Una invitación va a hacerte esta persona, Libra. Será algo que quizás ni siquiera esperes. O sí, hace mucho tiempo que yo la llevas pidiendo a tus guías y ahora estará manifestándose durante este verano. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana? Tengo aquí la noche oscura, os hablaba de dolor, con la templanza y este guía espiritual, vuestro ángel, arcángel, a quien vosotros sintáis mejor, viene aquí también para apoyaros. Si habéis tenido esta noche, yo sé que estoy hablando de almas y llamas gemelas. Tu persona también se ha sentido así. Siento que es alguien muy vulnerable, que ha intentado amar a otras personas y han sido en relaciones difíciles. En un momento de su vida pudo darse cuenta de lo vinculado que estaba contigo con este 4 de bastos. Te soñó, te respiró. Aquí hay mucho deseo sensual y romántico con estas cartas. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Amigos míos, y estas 3 cartas, mucho placer, caballero de copas, un 4 de copas, ghosting. Esta persona desapareció, en algún momento te dejó con el corazón muy abierto y herido. Libra, quiero que sepas que este ghosting vamos a bloquearlo y a alejarlo de nuestras vidas, porque vendrá con una explicación. Por eso esta chica, yo la quise poner así, que está riéndose con este fantasma. No os lo toméis tan en serio. Cuando hay un bloqueo en el teléfono,
Siempre llega el momento indicado de saber la razón de por qué esta persona no estuvo con nosotros a nuestro lado, o porque fuimos nosotros que quizás nos fuimos. Va a haber muchos avances con el carro Cáncer, donde todo es posible. Un número 7, que está en la Sefirá de Neshach, victoria para vosotros. Una persona que se acerca a ti, Libra. Tengo aquí la carta de la emperatriz. Quiero leeros estas dos cartas porque son importantes. Amigos míos, iba a decir que la carta de viajar estaba en la Sefirá número 4 de Chesed. El 4 de bastos también. Mucho amor y compasión entre vosotros dos. La carta de la templanza está en Malchut, justamente en la tierra, Sefirá número 10, hablándome de que esto se va a dar definitivamente aquí. Muy material. Una persona que ha sufrido también sin ti mucha pérdida y dolor, que anteriormente en un pasado te alejó, te dijo que no estaba preparado para esta relación, a otros os hizo ghosting, os bloqueó. Hubo una fractura también en él cuando se dio cuenta de lo importante que eras en su vida y qué es lo que representabas, porque él también ha tenido que encontrarse a sí mismo. Esta noche oscura es temporal, es otra etapa, amigos. Vais a tener una sanación de vuestro corazón con todo lo que os va a llegar en este momento. Cáncer tengo aquí en este 4 de copas. Fertilidad, la emperatriz, alguien que, como veis, te desea muchísimo y te ve como la mujer más grande, hermosa de todo este universo. Número 3, que está en Binah, hablándome del entendimiento, de forjar relaciones y de parir. Y no solamente niños, porque sí que puede haber embarazos o niños en común, o que esta persona ya tenga hijos y que te reúnas con él y que tú también seas parte de su familia, como él te considera. Eres hermosa, sensual, como he dicho. Puede confiarte sus secretos. Siento que eres la única mujer o hombre al que le ha contado tantas cosas íntimas que ha rebasado todos sus límites. Pero sabe que tú eres especial, Libra. Aquí hay mucho crecimiento, abundancia, sensualidad. Eres la fuente de la plenitud. Quiero que te sientas como la emperatriz, alzada en la tierra, y que sepas que eres la madre pariente de todas las flores, los prados, los bosques, los ríos, las estrellas, todo lo que está a tu alrededor. Eres tú, vigente en esta tierra. Tu energía es un imán para ellos. Enfócate en tus sueños, también en el mundo material. Grandes posibilidades de tener un hijo y una familia con quien deseas. 3, este número de la suerte asociado a Júpiter, amigos míos. Maravilloso, va a traeros mucha suerte, expansión y también espiritualidad, que si estáis viendo esta tirada ya habéis despertado en algún momento de esa noche oscura. Algo, tuvisteis un sueño, unas secuencias numéricas, algo os atrapó de esta persona cuando la mirasteis a los ojos o estuvisteis con él o ella. Lo sabíais, venís de vidas pasadas, está aquí. Y aquí en la emperatriz tengo a Libra también y Tauro. Una persona, la tuya, muy seductora con el planeta Venus. Dar placer. Estas cartas ya me hablan de juegos eróticos, fantasías y mucho romanticismo. Él te piensa como desde la primera carta en su imaginación, cuando se va a dormir, está solo y intima con él mismo en lo que haría contigo, en abrazarte, darte un masaje, cuidarte, prepararte una cena, porque al lado tengo un caballero de copas, Piscis, y quiere darte todo el placer que tú quieras. Es así tu persona. Le gusta coquetear contigo. Ha sido alguien muy carismático y lo sigue siendo, un jugador. No quiero decir que esté con tantísimas personas, pero sus relaciones yo las siento aquí que no le han dado todo lo que él necesitaba. Tú eres su emperatriz, su 4 de bastos. Tú eres su balance en la templanza, su equilibrio, su paz. Eso es lo que representas para él. Ahora es el momento indicado de estar juntos. Viene aquí para estar contigo en tu casa, en vuestro hogar. Regalos con caballero de copas. Estos mensajes que yo ya los veía desde la primera carta, mensajes, emails, llamadas, todo va a llegar pronto, amigos míos. Este caballero de copas viene aproximándose. Tu gemelo está decidido a regalarte algo que no esperas. Sí siento, y pueden ser flores, porque yo tengo varias cartas, tanto con la emperatriz, 4 de bastos, y aquí también un gran ramo. Pueden ser rosas o violetas, algunas flores que os gusten mucho. Tu gemelo está decidido a regalártelo y desea hacerte una declaración de amor. ¿Qué es lo que hace el caballero de copas? Vendrá para decirte lo hermosa que eres, lo fiel que has sido con él, lo encantadora que eres con él en pareja
o también con las demás, porque tú eres una persona que te gusta ayudar al mundo como la emperatriz, o estás haciendo un trabajo para ayudar a otros, o que sea muy sensual y creativo. Eres una persona que siempre tienes muchos recursos y tu amor lo sabe. Ahora llegará muy pronto. Tengo aquí a nuestro querido Piscis. Y bien, amigos míos, ahora voy a sacar una carta para saber qué quiere decirte esta persona, palabra por palabra. Libra. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? Y veremos desde el fondo de su corazón qué tiene más para ti. Libra. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Libra? ¿Qué te gustaría o qué le gustaría a este amor vuestro deciros? ¿Qué tiene que deciros esta persona, Libra? Adiós. Un 8 de copas. Fue un final muy radical entre vosotros dos. Tengo ahí 8 de copas y Piscis. Compromiso. Una persona que ahora quiere iniciar esta relación. Libra. Encrucijada. Los enamorados en la base de la baraja. Número 6. Géminis. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Es una carta muy especial, los enamorados, porque está el arcángel San Rafael bendiciendo esta unión en la tierra. Tu persona y tú os amáis. Y el número 6, que está en Tiferet, alumbrado por el sol, como ya sabéis, en el pilar del equilibrio, donde está también la templanza. Quiero que sepáis, amigos míos, que hay que tomar decisiones para estar juntos, hacer sacrificios. El primero de ellos, como nos dice la cábala, dejar el ego. Pero ¿qué más? Porque que esta carta esté aquí, en la base de la baraja, no es casual. Decidiréis en vuestra vida laboral, o sea, vivir, cambiar de sitio, dejar ciertos hábitos. Debemos hacerlos, debemos comportarnos como si fuéramos la esposa o el esposo de esta persona. Estar a la misma altura los dos. Vais a estar juntos porque aquí hay mucho amor y deseo, bendecido por un arcángel. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la 5ª dimensión. Y divino masculino también, amigos míos, es una persona que siente tu conexión con el caballero de copas, que también tiene habilidades psíquicas. Está hablando contigo a través de su copa, que hay agua que proviene del mar, del subconsciente. Te sueño, amor mío, te tengo en mis brazos, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Me puedes ver, sentir? Estoy aquí. Quisiera que vinieras a vivir conmigo. Eso es lo que quiere decirte tu persona. Sigue las señales, Libra. Adiós. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Funcionaba, no para él en ese momento, como en ese 4 de copas. Él debía solucionar algunos conflictos y vivencias que tenía que experimentar. Por eso se fue, no porque faltara amor. Con Piscis me está hablando, y que ya lo tengo en repetidas cartas, de un profundo amor muy secreto. Y con la luna aquí también, de mucho deseo que tiene por todos vosotros. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Si antes te dejé, no me comprometí contigo, te rechacé, te hice ghosting, no supe aceptar tu amor, no sabía quién eras, ni siquiera quién era yo, ahora sí, lo comprendo, casi despierto espiritualmente. Intento no ser racional, también es una persona muy lógica, pero vulnerable. Le cuesta abrir su corazón a los demás. Tú eres la divina femenina, la más sensible, la emperatriz. Puede que seas hombre, pero si estás viendo esta tirada, tienes mucha energía femenina. Él ahora quiere todo contigo, como si fuera un as de pentáculos, un as de copas junto. Y esta carta de los enamorados, con Géminis. Y bien, amigos, ahora sacaré una carta del tarot. Veamos con qué nos sorprende. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio? Y tengo aquí un 2 de espadas, que es Libra. Hay que tomar decisiones, quitarse la venda, amigos míos. 8 de espadas, hay muchos bloqueos, puede que sean a través de las redes sociales, o sea para vosotros mismas, o ellos también, que se sientan así, incapaces de tomar decisiones.
8 de espadas, me está hablando de Géminis. ¿Os sentís así, atadas? Quiero que os liberéis, porque esta chica solo está atada mentalmente. Podéis desataros y continuar una nueva vida. Aquí hay un lugar también donde hay muchísima agua y un castillo al final, hablándome de vuestro hogar. Hacedlo mentalmente, dejad esos pensamientos negativos. Tengo aquí un rey de bastos. Sentía esta energía de este rey con mucha pasión, inspiración, las salamandras, que nos habla en todos los palos, en todo el palo de los bastos, porque son resistentes, muy fuertes. Son un símbolo de caballeros y reyes, amigos que estaban en los escudos. Estas salamandras pueden tener alguna indicación, una interpretación para vosotros, si ya habéis llevado un tatuaje o os gustan. Antes creían que venían del fuego y que podían renacer de sus cenizas. Son muy fuertes, es una persona muy inspiradora, comunicativa, líder, sociable y que le encanta divertirse, hablar mucho. Así es, como un rey de bastos también. Leo, 3 de copas. Va a haber mucha celebración con todos vosotros, con tu persona y con todos los que estáis alrededor. Cáncer, mirad cuántas flores aquí brindando, como estuvierais los dos juntos con vuestros amigos, familiares. Tu persona te mira en este 3 de pentáculos, sabe que el trabajo que estás haciendo es fabuloso, encantador, muy inspirador, si es espiritual o ayudáis a otros. Amigos, todo esto va a estar llegando. Tomad decisiones. 2 de espadas. A veces no queremos ver. Nosotros, tú como Libra, o ellos. No quitarse la venda. Una persona que te desea mucho con la luna, que estás en sus sueños, aquí está el subconsciente detrás, tendrá que tomar estas decisiones, dejar otras personas, dejar hábitos también, porque si es una persona que está en otras relaciones o en unas aventuras, tiene que cambiar de trabajo, hay algo que tiene que hacer por él mismo. Si es una proyección de cómo os sentís vosotras, bajad estas espadas, porque esto es un falso balance. Abrid vuestro corazón definitivamente, creed que esto es cierto y daos la vuelta. Mirad la luna, creed en vuestra madre, que es muy creciente y fértil, también el mar, y dejaos llevar por estos sueños que tenéis con vuestra persona. Y creed que lo que pedís se manifiesta. Abríos, amigos míos. Y bien, y ahora sí, voy a sacar una carta de esta baraja, a ver qué más nos tiene que decir sobre Libra, qué le depara a Libra en el amor. En algunos casos puede que hayáis estado viviendo una triangulación, que tu persona tenga pareja o que tú también. Hay que tomar estas decisiones porque aquí hay amor. No podemos esperar hasta el fin de nuestros días, sino ahora, amar en este momento. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Y voy a sacar una carta, amigos míos. Veamos. Libra, junio. Equilibrio, como vosotros, amigos míos. 89 cartas y nunca deja de asombrarme. Menor, puede que vosotros seáis la persona que sea menor, que la persona que amas. Parece que tiene un corazón, un anillo en el dedo, va a haber un compromiso. Y esto no es importante, os he dicho, no hay diferencias. Mientras seamos adultos y sea una relación consensuada, amigos míos, podemos tener la libertad de amar como eres tú. Eres como mi niña, como mi niño. Hace mucho tiempo que te amo, desde vidas pasadas. Cuando veo esta carta, yo recuerdo siempre al 6 de copas. ¿Desde cuándo lo amáis? ¿Estuvisteis con él? Lucidez, todo se aclara. Va a haber un resplandor, además, muy estelar. Cuando te conocí fue un flechazo. No podía entender lo que me estaba pasando aquí, como si fuera un electrocardiograma, amigos míos. Su corazón y el tuyo están unidos, latiendo a la par. Tú puedes sentirlo, hasta cuando lo pasa mal tu persona. Heridas. También hay muchas historias en la vida de él o de ella que han sido frustrantes. Siento que sus relaciones han ido fallando. No ha encontrado su otro yo, tu contraparte, su contraparte tú, amigos míos, y mucha conexión. Mirad qué cartas. Equilibrio, Libra. Va a haber comunicación y comercio, como yo estaba ya viendo con la carta del 4 de bastos, amigos míos, con la templanza. Todo se va a equilibrar.
A mí me recuerda mucho a la carta de la justicia y también a una carta que está dentro de esta baraja hablándome de Libra, que también aparece una balanza, porque en esta balanza, amigos míos, se pesaba el dios Anubis, el corazón y una pluma de avestruz, y el corazón no podía ser más pesado, porque tenía que estar libre de culpas para pasar al otro lado. Con ello me indica que aquí hay mucha intuición entre vosotros dos, porque aquí hay una especie de ojo de Horus. Él te está mirando, te están guiando tus guías. Hay algo más, tú sabes que estás conectada con las estrellas. Sigue tus pasos, las secuencias, lo que estés viendo, esas señales. Vas a tener comunicación de él y también justicia. Justicia, como yo lo entiendo, rectificación de errores y perdón. Es hora de liberaros de vuestra culpa o de la culpa suya. Perdonadlo, porque aquí es una tirada con mucho amor y compasión, donde hay que tomar decisiones. Sed fuertes, Libra, y todo saldrá hacia adelante. Pues bien, Libra, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Me encanta, ha sido preciosa, espero que os guste. Quiero que me digáis en comentarios cómo os habéis sentido y cuál es vuestra historia. Gracias de corazón por estar aquí, por todos vuestros mensajes, comentarios, cariño, amor. Yo os envío todas mis bendiciones, mi amor, abrazos, besos, y quiero que seáis muy felices en esta semana de junio y todo este verano, que lo disfrutéis. Hace muchísimo calor, aún así salid y pasadlo muy bien con vuestra familia y vuestros amigos. Gracias y nos veremos en la próxima lectura.